Derecho en Zapatillas, en Encendidos en la Tarde. Turismo City presenta Derecho en Zapatillas. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compará el precio de cientos de aerolíneas y agencias de viajes. Bueno, Sergio, hablamos de la protección legal de los datos de cada uno. La otra vez habíamos esbozado algo del tema, contando el tema del documento de identidad, que no hay que mandarle fotos del documento a cualquiera, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, desde ya adelantamos que cuando pidan el DNI en un hotel, en algún establecimiento, traten de que no quede visible el número de trámite, porque ese dato permite acceder a Mi Argentina, la plataforma oficial, y a distintos servicios con información personal nuestra que probablemente no querramos compartir. Hay datos que sí son públicos, por ejemplo el domicilio, por ejemplo el nombre y el apellido, el DNI, incluso a veces hasta la fecha de nacimiento, pero hay muchos datos que preferimos no compartir y la ley los clasifica, la ley 25.326, en datos que pueden ser públicos y datos sensibles que no deberían estar nunca en una base de datos, por ejemplo, ideología política, orientación sexual, religión y demás. Obviamente que si alguien quiere, las puede consignar en algunos establecimientos de salud. De hecho, las preguntan por un tratamiento digno acorde a cada paciente. Voy a arrancar contando, para que seamos conscientes del tema, una anécdota que me pasó y que creo que habla mucho sobre cómo nos sentimos o tratamos en Argentina a los datos personales, al derecho a la imagen, a los datos biométricos, por ejemplo, y a muchos elementos de la propia persona. Esto es muy creo que representativo, y hoy hablamos también acerca del pasado, y después vamos a ver qué tanto del pasado puede existir en el presente o no, o tenemos derecho al olvido. Eso es uno de los grandes debates de la era moderna en un mundo digital donde almacenamos cada vez más información. Yo caminaba con un amigo que vivió muchos años en Europa, lo voy a llamar Francisco porque él tampoco le gusta mucho aparecer y figurar, y esta es la clave de la anécdota. Estoy caminando con Francisco, él vivió muchos años en Europa. En Europa tienen mucho cuidado con el tema de datos personales. Claro. Es muy sensible el tema y tiene una legislación súper harto protectora. Y lo que pasó con Francisco, mi amigo, es que estábamos caminando por el barrio y vemos que hay un local que da para probar unos quesos. A quien no le gusta el queso, paramos, obviamente. El local se quería promocionar y había unas personas de prensa y de las redes sociales del local que nos filmaron cuando comíamos los quesos. Sí. ¿Nos preguntaron? No. ¿Queríamos que nos filmen? No sé. ¿Puede ser mi amigo? Justamente no le gustó ese hecho y por ese motivo generó un debate, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, Francisco, pero si vos consentís, o sea, si vos indirectamente mirás a la cámara y saludás, estás consintiendo que te filmen. Claro. Igualmente no consentís nunca que lo suban sin tu permiso. Claro. Un local no puede usar la propia imagen sin nuestro propio permiso. Y esto vale para una peluquería donde nos cortamos el pelo, vale para un local de comida como el que fuimos. Obviamente que muchas veces queremos compartir. A veces nos preguntan, o cuando voy a ver una obra de teatro, ¿te gustó la obra? ¿Tenés ganas de dejar una reseña? Obvio. O si me preguntan en general, digo que sí, porque quiero ayudarles y porque me encanta el establecimiento. Pero es importante ser conscientes de este derecho de que la imagen, en cierta manera, según la ley actual, quizás en el futuro cambie porque con la inteligencia artificial todo está en crisis hoy, nos pertenece. Y tenemos derecho a que no almacenen nuestra imagen en cualquier lado. Esto se puso en debate, por ejemplo, cuando en countries o barrios privados o consorcios en las distintas ciudades piden una foto, por ejemplo, el acceso biométrico, un trabajo. ¿Qué tan razonable, qué tan proporcionado es que tengan esos datos nuestros? Otra persona podrá argumentar, pero eso hoy todo el mundo está en internet y lo sube, y todos suben fotos a Facebook. Nosotros mismos estamos acá en Radio Mitre, en YouTube. Está bien, pero nosotros elegimos compartir esto, trabajamos de esto. Por ahí una persona no tiene ganas y es válido ese no tengo ganas. Hubo un caso que pasó en la provincia de Buenos Aires. Un señor estaba cómodamente regando las plantas en el jardín de su casa. El detalle era que estaba desnudo. Google Street View es el autito que pasa por todas las calles y va sacando fotos. Sacó la foto de la parte trasera del señor que estaba en el patio de su casa.
el señor obviamente no estaba reconocible porque la cara estaba blurreada, es decir, desdibujada y alterada digitalmente para que no le reconozcan las facciones, pero se veía que era su casa. Y inició una demanda de responsabilidad civil contra Google por haber subido esa foto y esa imagen de su casa con él en paños menores. Ganó la acción y tuvieron que indemnizarlo, además de bajar obviamente esa foto, de sacarla de internet. Es decir que hay un derecho ahí muy importante para lo que es la publicación y por lo menos el derecho de negarnos. O por ejemplo, cuando hay cámaras de vigilancia, que parece que el cartel ya ni lo vemos, ¿no? Pero sonríe, está siendo filmado. Lo están filmando. Ese sonríe, ese cartel, plasma nada más y nada menos que el consentimiento necesario para que te filmen y para que vos sepas que eso está siendo. O sea, cuando hay cámaras es obligatorio que pongan. Es obligatorio. Ajá. Y hasta vos tenés un derecho de acceso a esa filmación. Saber qué datos tenemos almacenados en cualquier base de datos de nuestra persona. La ley 25.326 es espectacular, quedó desactualizada, pero tiene unos derechos que son básicos. Acceso, rectificación, corrección, es decir, actualización, y la supresión. Que lo podamos borrar esos datos en ciertos casos. Es decir, por ejemplo, cuando vos tenés en un informe no figura un dato tuyo actualizado, por ejemplo de una deuda o una situación financiera, es un derecho que lo rectifiquen. Si vos ya pagaste una deuda con la financiera Rolo Villar, vos tenés derecho a que ese base de datos, ese informe, consigne la real situación tuya. Sí. Las deudas, de hecho, se olvidan a los 5 años. Y si la pagaste a los 2 años, María. Eso es otro de los derechos específicos de la Ley de Datos Personales nuestra. ¿Cómo que a los 2 años si la pagaste? Claro, si vos pagaste una deuda, después de 2 años, la base de datos ya no puede consignar que vos tenías una deuda. Ah, ok. Como que te tienen que borrar del veraz. Exactamente. No sé. El derecho de acceso, y acá yo quería dar sobre todo algunas herramientas para que podamos defendernos. Nos permite pedir de cualquier base de datos ese famoso habeas data que hablamos la vez pasada, que no es nada más y nada menos que una hojita donde vos ponés soy tal, DNI tal, mi domicilio en tal lugar, pido saber qué datos almacenan de mi persona. Toda base de datos tiene el deber y vos tenés el derecho de conocer esa información. Tenés el derecho de rectificarlo si hay algo erróneo y tenés el derecho, obviamente, de eliminar si hay algo que no corresponde que esté ahí. Hubo un caso sobre esto de la eliminación que tiene aristas muy interesantes. Porque por otro lado, vos dirás, María, y como periodista vas a pensar, pero pará, si yo quiero informar algo, quiero buscar algo, también está en juego el derecho a la información. No se puede olvidar todo de una persona pública, por ejemplo, o una persona que hizo algún hecho, que entonces hay derecho a que lo borren o solamente rige para las deudas. Interesante, pero esto solamente es más específico para las deudas. En el caso de Negri, ¿se acuerdan el caso del jarrón de Coppola? Sí. Bueno, Natalia de Negri es ahora empresaria de medios, etcétera, con un perfil, obviamente, muy distinto a de los hechos que se habían ventilado en ese caso. Ella pidió a la justicia que Google no consigne y que los distintos sitios de internet no consigne esos hechos en los cuales ella había hecho declaraciones públicas y demás. En primera instancia, en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, le dieron la razón a de Negri. Le dijeron, es un derecho ya el olvido. Claro. Los hechos ya no son relevantes, hay que dejar el pasado atrás. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un criterio diferente. Dijo, acá hay información que por ser de interés público está en juego el derecho a la libre expresión y puede ser compartida. Obviamente con ciertos recaudos y ciertas responsabilidades, pero plasmó el derecho a que esa información esté. Es decir, el derecho al olvido en Argentina no es absoluto. Entonces en el caso de Negri quedó sin efecto el derecho al olvido. Hay un derecho al olvido, pero está limitado. En Argentina tenemos una tradición de la libre expresión que es muy fuerte, María. Fíjate que salvo real malicia, los medios de prensa, salvo que haya una intención, una voluntad de dañar, casi desinteresada, no responden. Es decir, está en juego el derecho a la información. Tenemos un pasado de nuestro país que hizo de represión, claro, que hizo que esos que tengamos la necesidad de que no se borren. Claro. Pero no solo en nuestro país, muchos países del mundo han pasado. Pero Europa tiene un criterio distinto. El nuestro es más norteamericano. De hecho, la Constitución argentina está basada en el modelo norteamericano. Más tendiente a la libertad. Más tendiente a la libertad de expresión, en este caso, salvo con ciertas limitaciones. Entonces, decíamos, derecho de acceso es gratuito. Se puede pedir cada 10 días
se puede pedir la rectificación y se puede pedir la actualización y la supresión de los datos. La clave para esto es que son para las bases de datos, bases de marketing también. ¿Viste cuando te piden el mail para una promoción o algo? Vos también podés pedir la supresión si no te interesa que te llamen más y demás. Eso también es importante. Y tener cuidado, antes que nada, se llama higiene de datos. ¿A quién le damos nuestros datos? ¿Qué datos queremos? El mail. En un lugar de farmacia me piden, por ejemplo, para mandarte el ticket el mail. Digo, no, dame el ticket. Yo no quiero dejar un mail. O sea, si vos querés dejar el mail, bárbaro, o para promociones, pero por lo menos tener ese derecho de saber qué datos dejamos y qué datos no. Saber qué manejamos para poder decidir. Claro, porque después te van a llenar de publicidad en ese mail, por lo general. O te llaman, está el registro de no llame, hay algunas multas, pero bueno, yo creo que ahí hay mucho todavía para mejorar. El registro de no llame fue una de las pocas leyes que se votaron por unanimidad en el Congreso. ¿Pero sabes qué dejaron afuera? ¿Qué? La propaganda política. ¿Te pueden llamar por eso? No te puedo creer. Eso sí. Qué desgracia. Pero bueno, eso es parte, es lógico, o sea, como un poco no entra en la claro, cuestión de publicidad. Mi quintita que no me la toquen. No entra en la publicidad, digamos, Claro. es un poco lógico, pero es interesante que se votó por unanimidad, pero eso se dejó que sí te pueden llamar. Así que bueno, datos nuestros personales, este tema da para hablar, pero casi hacer una sección entera. Así que preguntas, consultas o lo que quieran, bienvenidas. Obviamente siendo datos personales, con el nombre alcanza y el barrio donde... Claro, sí, no hace falta dar todos los datos. Bueno, de hecho, si nos dejaran más datos, tenemos que tener un registro de base de datos, María. Mira vos, Bueno. Registrarnos y tener ciertos recaudos. Pueden ser anónimos. Protegerlos también, esos datos. Que eso no bueno, preguntas para Sergio Moadé, para hacer Derecho en Zapatillas, para el próximo bloque sobre protección de datos personales o sobre cualquier otro tema. Hasta donde podemos respondemos. Turismo